¿no? Van a tener que obligar a que cada uno de nosotros sea más estudioso, a conocer la jurisprudencia de la Federación, de los estados y también del sistema interamericano. Después de mucho reflexionar, dijimos, vamos a la Corte, porque sí hay materia de interpretación constitucional. Y aquí yo quiero compartir con ustedes algunos puntos, porque hay algunos mitos, y si me permiten, yo quisiera hacer de esta conferencia la refutación de los mitos del caso de Florence Cassés. Nos decían, esta es inaugurar una cuarta instancia, es abrir después del amparo directo una cuarta instancia. Falso. Todos conocemos lo que son las reglas del amparo. El artículo 107, fracción 9, establece un recurso de excepción constitucional en el que la Suprema Corte de Justicia puede conocer de una revisión cuando se impugne la constitucionalidad de una ley o un reglamento, la verdad no era el caso, o el recurso convoque a la interpretación directa de un precepto constitucional para fijar un criterio de importancia y trascendencia. En realidad no estamos descubriendo el hilo negro. Nuestra Corte establece un sistema muy parecido al de la Corte americana, en el sentido de que los casos que sean de importancia y trascendencia pueden ser del conocimiento de la Corte. ¿Para qué? Para que la Corte conozca de ese asunto y establezca un criterio que a su vez se derrame, si me permiten la expresión, hacia los tribunales colegiados, hacia los jueces de distrito, hacia las salas de los tribunales y hacia los jueces del fuero común. Lo intentamos porque sí había algunos argumentos en ese sentido. Voy a compartir con ustedes cuáles eran esos argumentos. El caso de Florence Cassés tenía muchos argumentos de legalidad sobre valoración de testigos, detención, interrogatorio, en juicio, etc. Pero hoy quiero compartir con ustedes, porque creo que es muy importante conocer el sentido del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Primer argumento, artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional de nuestra Constitución dice: la actuación de las instituciones policiales deberá ser conforme a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos. Y por ahí se me escapa uno: legalidad, profesionalismo, eficiencia, respeto a los derechos humanos, honradez. Muchas gracias. Y entonces decíamos, es honrado, legal, profesional, respetuoso de los derechos humanos que se haga un montaje. No hay un solo protocolo de policía que permite esa actuación. Y estamos hablando que la institución policial que había incurrido en estos hechos era la Agencia Federal de Investigaciones, no la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigaciones, es decir, la policía, lo que hoy se llama la Policía Federal Ministerial. Una policía subordinada al mando del Ministerio Público Federal. Primera razón. El tribunal colegiado que negó el amparo dijo: sí, en efecto, esa es una garantía constitucional del gobernado, pero la quejosa no tiene derecho a dolerse de una violación de ese principio, porque las imágenes que se vieron en televisión no sirvieron para incriminarla. Ciertamente, los tribunales federales tuvieron la pulcritud jurídica de no utilizar esas imágenes para incriminarla, pero ojo, esas imágenes ahí están. Esas imágenes prueban una conducta. Esas imágenes prueban mala fe, prueban una conducta indebida, prueban una conducta ilegal y prueban, lo más importante, la violación al principio de buena fe ministerial. Es decir, la institución encargada de descubrir los delitos, el Ministerio Público, empezó este asunto cuya misión es descubrir la verdad con la construcción de una mentira. Y yo creo que eso sí nos debe plantear una duda fundamental, que si no nos ha sido aclarada, es fundamental que el Tribunal Constitucional nos dilucide
cuál es la conducta adecuada. Segunda violación. Nuestra Constitución establece que una vez que una persona sea detenida, ya sea en flagrancia por un particular o por cualquier autoridad, debe ser remitida sin demora inmediatamente ante la autoridad, ante el Ministerio Público. La Convención Americana de Derechos Humanos replica esa misma disposición. Y los videos nos mostraban que por lo menos Florence Cassés había sido retenida durante el espacio de 3 horas en un rancho para hacer una filmación, no para ser puesta a disposición del Ministerio Público. Lo voy a tener que decir, aunque suene duro, para ser puesta a disposición de Televisa y TV Azteca. Y por más que le busco, no hay en ningún reglamento algo que nos obliga a poner, que obliga a la autoridad a poner a un detenido a la disposición de una televisora o de un medio de comunicación. El tribunal colegiado había dicho, sí, es cierto, pero había una causa de fuerza mayor. Pero bueno, ¿cuál es esa causa de fuerza mayor? La Constitución no establece una causa de fuerza mayor. Entonces hay que interpretar esto. El argumento que señalábamos era uno: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho, ciertamente no se puede medir en horas y minutos el tiempo en que una persona puede ser puesta a disposición de la autoridad. No está en el cuerpo, no está en el legislador constitucional ni en el legislador ordinario determinar cuántas horas o minutos. ¿Por qué? Porque cada caso es singular. Se puede detener a alguien por delincuencia organizada en el estado de Durango y trasladarlo a la Siedo y no va a ser el espacio de 2 horas. Pero dice decía la Corte Interamericana, el tiempo razonable para su traslado. Tercer argumento era el argumento de el derecho a la asistencia consular. Y este ha sido un argumento muy importante y también muy controvertido, porque muchos han dicho, uy, este es un argumento absolutamente formal. Y le voy a decir así, hubo quienes lo replicaron, ese es un argumento de leguleyos, ¿no? Ese no es un argumento válido. Por eso nos decían que cae, que por eso la van a liberar. Pues sí es un argumento muy importante, porque lo que significa el derecho a la asistencia consular es el engarce para el ejercicio de un derecho mucho más importante. Es un derecho instrumental para un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. Un extranjero detenido tiene derecho a decir, no quiero la asistencia consular, ya se acabó, pero se lo tiene que hacer saber. Y en ese momento puede decir, no, sí quiero el derecho a la asistencia consular, y eso significa derecho a escoger un defensor y derecho a escoger un traductor. Florence Cassés fue detenida y no se le hizo saber ese derecho. El Ministerio Público Federal especializado en delincuencia organizada, de hecho, simuló el respeto a ese derecho, porque marcó por teléfono al consulado de Francia antes de lograr el interrogatorio de Florence Cassés, observó que no había habido una respuesta, que no había una respuesta de la embajada de Francia, y colgó, dio fe del acto y procedió a interrogarla. Nada más que hay un problema. El gobierno mexicano había dicho, es fundamental, en la defensa de nuestros compatriotas, digo, es fundamental que antes de que declaren, tengan el derecho a la asistencia consular. Déjenme decirles una cosa, no descubrimos aquí el hilo negro, nos servimos de los argumentos que nuestra nación, los Estados Unidos mexicanos, que nuestra diplomacia elevó a las más altas instancias de justicia internacionales. Yo no puedo sentirme más que orgulloso de lo que hizo nuestro país en defensa de nuestros nacionales. Lo hizo ante la Corte Interamericana de Justicia y luego ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano de justicia judicial del mundo, el máximo órgano de justicia del sistema de las Naciones Unidas. Hubo otro argumento, además, muy importante. Se usó como prueba de cargo circunstancial en contra de Florence Cassés una confesión, sí, la confesión de su novio. Todo el mundo ha dicho, Florence Cassés tenía un novio que andaba por malos pasos, por decirlo menos, y confiesa ser miembro de la banda
Y en su confesión dice Flores Cassés no tiene nada que ver. No es que hay un problema. Pasando las hojas de su expediente, la siguiente actuación es un dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que demuestra que esa persona, al comparecer ante el Ministerio Público, presentaba golpes y quemaduras en ingles y axilas por corriente eléctrica. Es decir, había sido sometido a un tratamiento, a un tormento. Y nuestra Constitución y las convenciones que ha firmado nuestro país prohíben ese uso de prácticas policiales. El siguiente paso fue también el tema de las inducciones, porque de los testigos que declaran contra Flores Cassés, que son 3, 2 no declaran en contra de ella. Era un argumento que rayaba un poco en el tema de legalidad, y de hecho la Corte ni al tema del tormento ni al tema de las variaciones de los testigos dentro de la Corte. Y el último era el tema de la presunción de inocencia, y este es un tema fundamental, porque el debido proceso de presunción de inocencia son 2 caras de la misma moneda, van de la mano. ¿Qué significa la presunción de inocencia? La presunción de inocencia tiene dos puntos. En el argumento que nosotros hacíamos valer, decíamos, si la exhibieron ante las cámaras de televisión, su derecho a la presunción de inocencia fue profundamente violado. El tribunal colegiado dijo no, porque el derecho a la presunción de inocencia se hace valer intraprocesalmente, dentro del proceso. Y el hecho de que la hayan filmado, eso no afecta a los jueces en cómo fallan los asuntos. Nada más que esa era una interpretación restrictiva. La presunción de inocencia, empecemos por ahí. La presunción de inocencia, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una novedad. Fue consagrada, legislada en el año 2008 con esta importantísima reforma que va a dar de qué hablar durante mucho tiempo, de la introducción del sistema acusatorio. Pero desde tiempo atrás la Suprema Corte había dicho el principio de presunción de inocencia por el artículo 16 y 14 constitucional están insertos, están inscritos en los valores de la Constitución. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Yo creo que este es el punto clave que como abogados y como estudiosos de derecho es importante compartir. La presunción de inocencia, en primer lugar, intraprocesalmente, es un estándar de prueba. ¿Qué significa eso? Un estándar de prueba que se ve reflejado en el principio jurídico que se resume en el aforismo latino indubio pro reo, es decir, el juzgador, ante la falta de claridad de las pruebas, debe inclinarse a favor de un acusado si las pruebas no son contundentes en la demostración de su culpabilidad. Es un estándar de prueba. Es un estándar de prueba que se filtra a lo largo de todo el proceso, es decir, en la valoración de cada hecho, no solamente en la valoración final de la culpabilidad, sino en la valoración de cada hecho. El juzgador debe analizar los hechos a la luz de la presunción de inocencia. Pero va más allá, es un derecho humano fundamental. Es el derecho humano fundamental que tenemos de que si entramos en contacto con el sistema penal, no se nos considere como delincuentes antes de ser juzgados. Y aquí nos servimos entonces de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, y citaba un caso muy extremo, muy controvertido, de una persona que había sido juzgada como miembro de una organización guerrillera y terrorista en Perú, que había sido presentado con un traje de criminal, un traje de presidiario, y habían dicho, este señor es miembro de Sendero Luminoso y debe ser condenado por un tribunal especial como terrorista. Y la Corte Interamericana dijo, no, porque esta es una violación, porque no se le puede de entrada someter a esta cuestión. Y entonces someter a consideración de la Corte hasta dónde llega la valoración del principio
de presunción de inocencia. Y la verdad, debo confesar que es un argumento muy difícil. En primer lugar, es un argumento muy técnico, y en segundo lugar, es un argumento valorativo e ideológico. Un argumento con el que además nuestro país, con la cultura que hemos tenido, no ha tenido la suficiente experiencia para llevarlo a cabo. Yo quisiera en este momento detenerme y compartir con ustedes un punto. Compartir con ustedes las imágenes del montaje. Quisiera decir una cosa. Les digo, uno de los mitos fue una cuarta instancia. No fue una cuarta instancia. Fue la aplicación estricta, clara, del artículo 107, fracción 9, que establece el recurso extraordinario en nuestra Constitución de interpretación constitucional. Nos dicen, con esto se abre la puerta a que miles de delincuentes salgan de la cárcel. Rechazo profundamente esta interpretación. Nos decían, pero ¿cómo es posible que si un tribunal, un juez de distrito, un magistrado de tribunal unitario, un tribunal colegiado ya la condenaron, la Suprema Corte venga a cambiar ese sentido? Pues porque nuestro sistema está diseñado así, porque tenemos afortunadamente una Suprema Corte de Justicia que es un tribunal constitucional. A mí me sorprendía este tipo de argumentos. Y me decían, pero ¿cómo lo explica usted, licenciado? Y les decía, por una razón muy sencilla, porque ni el juez de distrito, ni el tribunal unitario, ni el tribunal colegiado quisieron entrarle al análisis de lo que son los videos. Los videos ciertamente no incriminan a Florence Cassés, no sirvieron para incriminar a Florence Cassés, pero sí sirvieron para demostrar la conducta indebida del Ministerio Público. Y quien empieza mal un asunto, quien empieza diciendo una mentira puede decir todas. Si me lo permiten, durante espacio de 10 minutos, porque yo creo que es muy importante para darles una imagen, yo quisiéramos compartir con ustedes las imágenes del video, de los videos que se transmitieron. Son imágenes, si ustedes me lo permiten, que lo indiquemos, que proceden del proceso. Son imágenes que tuvieron a la vista los jueces y son imágenes que son parte de la historia. El caso de Florence Cassés no se explica si no se explica una historia del montaje, si no se explica una historia del encubrimiento del montaje. Entonces, quizá antes de hacer eso, darles un poco de historia. El 9 de diciembre de 2005 se dieron a conocer estas imágenes. Yo, como cualquier mexicano, prendí mi televisor y las vi. Y vi a la policía entrar y los videos y dije, bueno, pues estas personas fueron detenidas en flagrancia, no hay nada que hacer, ¿no? 9 de diciembre de 2005. 5 de febrero de 2006, curiosamente el día de la Constitución, en un programa de una periodista que debo decir su nombre por el honor que merece, Denise Merkel, y otra periodista, Yuli García, se exponen estos hechos y se dan a conocer, que estos hechos que esas imágenes no eran genuinas. Eso destapó un escándalo, ¿no? Y generó que 5 días más tarde se tratara de explicar lo que era ese escándalo. Si ustedes me lo permiten, pueden poner las imágenes.